Recording in progress. Güey, se remonte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Trading de la A a la Z. El día de hoy vamos a tocar un tema que va a impactar las inversiones, tu trading durante el siguiente trimestre, y es que a principios de 2026 el consenso que veíamos en Wall Street era prácticamente unánime. Se hablaba de que la Fed iba a recortar las tasas de interés 2 veces este año y eso iba a provocar que el dólar se debilitara, que el euro siguiera subiendo, e inclusive, bueno, el Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, estos bancos apuntaban en la misma dirección y la realidad es que todos estaban equivocados. Les quiero dar la bienvenida porque hoy vamos a hablar de la operación macro más importante del año en el mercado de divisas y es el giro de la Fed de los recortes que vienen a tasas más altas por más tiempo y lo que esto significa en cuestión de pips y no tanto en titulares. Entonces, en esta sesión, esta sesión va a tener un elemento que pocos webinars llegan a tener o pueden ofrecer, sino que los datos que analizamos son de esta semana. Esta misma semana salió el reporte de inflación o el CPI de junio en Estados Unidos y esos datos están cambiando el panorama en tiempo real mientras hablamos, mientras vemos los gráficos. Así que lo que vamos a ver hoy, lo que vas a aprender el día de hoy, no es historia, es el mercado funcionando ahora mismo. Mi nombre es Eduardo Ramos, soy trader de 2017, analista de mercados desde 2019 para brokers y actualmente colaboro con BT Markets. Ahí les dejo mi Instagram y mi correo si se quieren poner en contacto conmigo. Y vamos a ir de lleno al tema del día de hoy. Y bueno, primero, si operamos dólar o si operas dólar, y estoy seguro que si estás viendo esto es porque operas dólar de una u otra forma, ya sea con euro dólar, ya sea con dólar yen, ya sea con dólar contra peso mexicano o en cualquier par con el dólar como componente. Lo que pasa en la Fed va a definir el próximo trimestre y esto no es exageración, es la mecánica del mercado de divisas. Ya hay un tablero que ha cambiado completamente de lo que antes era enero hasta junio de este año. Y para entender dónde estamos, primero necesito que entiendas de dónde venimos, porque el contraste es fundamental. En enero de 2026, el mercado estaba cotizando con muy alta probabilidad que la Fed iba a recortar la tasa al menos, o las tasas de interés al menos una o dos veces este año. El dot plot, perdón, de diciembre de 2025 estaba proyectando que el tipo objetivo iba a terminar este año cerca de 3.25 a 3.50%. Y el índice del dólar, que ahorita se los voy a poner en pantalla, el índice del dólar había tocado mínimos de 5 años en enero. Estábamos aquí prácticamente, estamos en este punto, en los 95 puntos de fuerza que tenía el DXY. Luego, el par euro contra el dólar andaba rondando a principios de año de igual manera cerca de 1.19, 1.19, 1.20, y el capital, todo el capital se estaba moviendo hacia Europa, hacia mercados emergentes como Brasil, como México, y hacia activos de mayor riesgo. Y ese era el consenso. Luego llegó, pues, avanzó el año 2026 y llegó la parte real, ¿no? Y estalló el conflicto en el Medio Oriente, el cual produjo el estrecho del cierre de Hormuz, y con eso el petróleo se fue a pues más del 80%, una subida de más del 80%. Si nosotros medimos cómo empezamos el año, que estábamos aquí el viernes en el 55 dólares, pues de repente se fue o tocó un pico en los 119. Esto es un 113% de incremento en el precio. Eh, y esto fue simplemente de enero a abril. Y la inflación, que había bajado a niveles algo cómodos, pues se volvió a disparar. El CPI de mayo, el reporte de inflación de Estados Unidos de mayo,
llegó al 4.2% y los mercados tuvieron que hacer un repricing, una repreciación sumamente rápida de recortes seguros, que es lo que se venía viendo a principios de año, a prácticamente nadie sabe qué va a pasar. Y entonces llegó el 17 de junio de este año, en donde Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, en su primera reunión como chair, como presidente, pues no recortó las tasas, no señaló recortes y lo que publicó fue un dot plot que le mandó un mensaje muy claro al mercado. Y ese mensaje es que el próximo movimiento pudiera ser hacia arriba y no hacia abajo. Y ese es el catalizador más importante que estamos viendo en el mercado, ¿va? Actualmente, actualmente las tasas se encuentran en un 3.50, entre un 3.50 y un 3.75%. Y hay unas estimaciones de que el recorte ya no se vaya a dar tal vez hasta el próximo año, ¿va? Entonces, esto que se le conoce como el dot plot fue la confirmación oficial de lo que el mercado ya había empezado a reflejar en el precio durante semanas anteriores. Y la reacción inmediata fue que precisamente el 17 de junio, por acá debe de estar, aquí está el 17 de junio, le voy a dar un poquito de zoom, se los voy a señalar para que todos lo ubiquemos, que está aquí. Le hacemos un poco de acercamiento, metemos gráfico de una hora y nos alejamos y se produjo, primero que nada, este movimiento de aquí. Una subida bastante fuerte. Bastante fuerte, fue una subida de un 1% y en las semanas siguientes, pues como vemos, el índice del dólar se cayó pues bastante. Perdón, este es el DXY, perdón, estaba mostrando otro gráfico. Aquí les va, disculpen, ¿dónde estamos? Aquí está junio 17, aquí está. Aquí es el 17 de junio, subió más de un 1% el mismo día y en las siguientes semanas, el índice del dólar pues se fue acercando hacia los 98 hasta los 101.80, el cual fue su máximo en 52 semanas, el cual alcanzó el 24 de junio cuando alcanzó este pico. Y a partir de ahí, pues bueno, ha tenido un comportamiento ligeramente correctivo, pero este fue el movimiento que los traders profesionales, que los institucionales ya estaban operando. Y mientras los traders retails, todos nosotros o la mayoría, estaban esperando pues un recorte tal vez que iba a debilitar al dólar después de ver un poquito de mejoría en el reporte inflacionario del mes pasado o del mes antepasado, pues las mesas institucionales ya habían construido posiciones largas en dólar americano semanas antes de que la decisión de junio lo confirmara. Y nos podemos preguntar, ¿cómo sabían? Pues sabían esto por la misma razón que vamos a analizar el día de hoy, porque siguieron los datos de inflación y no los pronósticos del consenso. Ese es un punto muy importante, ¿va? Generalmente cuando tú entras a ver un calendario económico en cualquier sitio, me voy a poner a los datos que se dieron esta semana, que fueron datos de inflación. El día martes, sí. Nada más les voy a poner aquí que lo que nos muestre solamente los datos de mayor impacto de esta semana. Y el día martes podemos ver en todo este recuadro que tuvimos datos de inflación. Y lo que hacen muchos traders retail es que se fijan en la previsión y hasta ahí, y sobre eso toman una decisión, y si el dato es muy fuerte o muy débil, pues reaccionan ante eso. Pero resulta que el mercado va siguiendo constantemente, pues, parte de la teoría de Dow, que es que el mercado o el precio descuenta todo y muchas veces lo descuenta anticipadamente. Ahorita no nos vamos a meter en esto para seguir entrando en el contexto, ¿va? Entonces, como resumen de la primera parte, del primer bloque, sabemos que en enero se esperaban de uno o dos recortes por parte de la Fed, ya no se van a dar. El DXY estaba en mínimos, estaba cerca de 95 en enero, en 95 puntos, y llegó hasta los 110 aproximadamente. El eurodólar en inicio de enero estaba en 1.20 y ahora en junio el petróleo pues tuvo una caída de esa subida tan fuerte que tuvo, pero está volviendo a subir. El índice de inflación en Estados Unidos está en 4.2 en la anualizada y
ahora las decisiones de la Fed hablan más de posibilidades de alzas y no de recortes. Entonces, el consenso cambia de dovish, que es una expectativa de recortes, a hawkish, que es una expectativa de alzas en cuestión de tasas de interés, ¿va? Y esto se le conoce en la terminología como higher for longer y a veces parece un titular cuando tú ves medios como Yahoo, como Bloomberg y demás, pero ya Higher for Longer no es un titular, más bien podremos decir que es una ecuación y eso quiere decir que más tasas en Estados Unidos significa más rendimientos en activos denominados en dólares. Esos activos denominados en dólares son los bonos del tesoro, es decir, más rendimiento en dólares atrae capital global y más capital en dólares aprecia el dólar y un dólar más fuerte pues mueve cada par que tienes abierto, cada operación que tú abras en euro, en oro, inclusive tomando en cuenta Standard Poor's, Nasdaq, todos los pares de Forex y demás, pues son afectados por esta premisa, el higher for longer, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es escribirles 4 pasos para que lo puedas entender. Porque si entiendes esto, nunca más vas a leer un titular de la Fed sin entender exactamente qué significa para para tu estrategia de trading en dólares y para tus posicionamientos, ¿va? Entonces tenemos el paso uno que son las tasas de la Fed y los rendimientos de los bonos. Cuando la Fed mantiene tasas altas o las sube, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben en consecuencia, y esto lo podemos ver en los gráficos de los bonos. Por ejemplo, el bono de Tesoro a 2 años de Estados Unidos ha venido subiendo bastante, es el que más reacciona a las expectativas de política de la Fed porque es un bono que está apreciándose o está cotizando para el corto plazo, es un bono a 2 años. Entonces, cuando este rendimiento sube, los inversores globales quieren más de esos bonos y eso evidentemente fortalece al dólar o al DXY. Y lo quieren porque paga rendimientos en un tiempo mucho más corto y por eso vemos de repente caídas en el oro, ¿no? Después tenemos el paso número 2, que es el flujo del capital. Y es que para comprar bonos del Tesoro americano, los inversores extranjeros primero tienen que comprar dólares. El capital europeo, el asiático y el latinoamericano convierten sus monedas a dólares para poder comprar esos bonos y esa conversión masiva genera demanda de dólares. Más demanda significa un precio más alto. Después tenemos el diferencial de tasas. Y es que el mundo de divisas funciona con diferenciales. Y aquí lo que importa no es en sí la tasa absoluta de la Fed, sino cuánto más alta está la tasa americana comparada con la de otros bancos centrales. Y ese diferencial es lo que el mercado cotiza en cada par de divisas. Si el diferencial amplio, si el diferencial es más amplio a favor del dólar, pues quiere decir que el dólar va a ser más fuerte contra esa divisa. Y el paso número 4, el carry trade. Aquí a lo que no me refiero es que los grandes gestores de fondos lo que hacen es pedir prestado en monedas de bajo rendimiento, por ejemplo, el yen japonés es un ejemplo sumamente básico, y al pedir prestado con estas monedas de un bajo rendimiento, invierten ese capital en activos de alto rendimiento, ejemplo, los dólares, y mientras las tasas americanas estén más altas que las japonesas, tomando este ejemplo, pues ese carry trade es muy rentable. Eso mantiene o va siempre a provocar que la presión sea alcista en el dólar y presión bajista en el yen. Y eso lo podemos ver en el gráfico del dólar contra el yen japonés. Tenemos un dólar fortalecido completamente desde, pues prácticamente desde inicios de año, que estamos en 152 y al día de hoy está en $162 por yen el, el, el precio de dólar contra yen japonés, ¿va? Ahora, entonces, ahorita podemos ver un fortalecimiento generalizado del DXY con todas las divisas, de 97 puntos que estaba más o menos a inicio de año hasta 101.8 en tan solo 6 meses. Eso significa un 5% de apreciación, ¿va? Y esto, o sea, la idea de esto es que
entender esta mecánica de estos cuatro pasos, pues te va a ayudar a leer la Fed, o sea, las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, como los traders institucionales lo hacen, ¿va? Ahora, tenemos el euro contra el dólar americano. Y esta, pudiéramos decir que es la historia más irónica de este año, porque el consenso de inicio de año era compra euros, vende dólares. Goldman Sachs inclusive estaba apuntando al euro, vamos a ponerles otra vez el gráfico del euro, estaba apuntando al euro que pudiera alcanzar inclusive el 1.24, es decir, estar como hasta por acá arriba, cuando inicio de año se encontraba en 1.20. Deutsche Bank lo apuntaba a 1.25 y todos los caminos que estaban a principios de año estaban llevando una previsión de fortaleza generalizada en el euro. Y bueno, el euro, como vimos, prácticamente el 27 de enero alcanzó 1.20, pero luego todo se fue al traste, todo cambió. Entonces, aquí me gustaría explicarles el giro porque, pues, realmente es interesante desde el punto de vista de análisis, porque a principios de 2026 el marco fundamental estaba muy claro. La Fed iba a recortar tasas, la inflación europea está bajo control, el Banco Central Europeo había terminado sus cortes y estaba en pausa. Y eso significaba que el diferencial de tasas entre la Fed y el Banco Central Europeo se iba a comprimir, el dólar iba a rendir menos relativamente y el euro tenía muchas razones para apreciarse. Y eso es lo que el mercado estaba pues descontando aquí, ¿no? Cuando veíamos toda esta subida de inicio de año. Pero ¿qué sucedió? Pues llegó el conflicto en el Medio Oriente, el petróleo, como les digo, subió más de un 80% y Europa, que importa la mayoría de su energía, fue golpeada de manera particular. La inflación europea, que había bajado casi al 2% en enero, volvió a subir. El Banco Central Europeo, que se suponía que estaba en pausa, tuvo que hacer algo completamente inesperado. Y el mes pasado, el 11 de junio, pues subieron sus tasas en 25 puntos básicos, de 2.0 a 2.25, y esa fue su primer subida desde 2023, que las subidas de 2023 estaban funcionando para controlar ese boost inflacionario que vimos post pandemia, ¿va? Luego, 6 días después, el 17 de junio, la Fed publica su dot plot, su anuncio de tasas, que fue con una tirada más hawkish, más apuntando a que pudiera subir las tasas en lo que va del año. Y bueno, con esto, pues prácticamente se terminó de firmar esa sentencia hacia el euro, que ya en vez de llegar a 1.24, 1.25, se encuentra ahorita en 1.14 y si las expectativas de aumento de tasas siguen en vigor, pues probablemente tengamos un euro todavía más débil en lo que resta del año, ¿va? Ahora, ¿qué pasa cuando dos bancos centrales están en modo hawkish? Porque eso es lo que pasó ya con el Banco Central Europeo. Una subida de 2 a 2.25, que es la primera subida en prácticamente 3 años, y ahora la Fed, que es el banco que prácticamente promueve todos los mercados, eh, pues, ¿qué sucede? Básicamente lo podríamos describir con que ese trade de diferenciales de tasas se apaga, ¿va? Porque cuando ambos están subiendo o amenazando con subir, la ventaja comparativa entre ambos pares desaparece. Así que, y esto se los menciono porque aunque tenemos un euro debilitado, eh, pudiéramos estar empezando a pensar en estar operando el euro contra el dólar en una manera, sí, con preferencia hacia el dólar por esa diferencia de tasas de interés, pero también pensando en el tema de los rangos. Y actualmente el euro se encuentra rebotando en un piso de 1.14 y con un techo intradiario hasta ahorita en lo que va de mayo para acá que va hacia el 1.15. Entonces, tenemos estos movimientos que nos pudiesen dar oportunidades de trading de rango, ¿va? Esto también se traduce a un euro atrapado en el medio y, pues bueno, la realidad es que ni el euro tiene el viento del Banco Central Europeo cortándolo
las recortes de tasas para Europa mientras el conflicto en Medio Oriente se mantenga está prácticamente nulo y tampoco el dólar tiene pues un viento de recortes a favor. Entonces ambos bancos van a estar peleando contra la misma inflación generada por la crisis energética con el conflicto de Irán y Estados Unidos. Y la consecuencia para nosotros como trader es que el euro pasó de 1.20 en la primera parte del año a 1.14 y después del 17 de junio pues con los dos bancos, con esta perspectiva alcista, lo más probable es que veamos un rango. Y eso, pues prácticamente nos habla de una tendencia que no es limpia, una tendencia lateralizada. Es un rango con mucha volatilidad. Y los datos de inflación de cada lado va a estar moviendo el par durante muchos pips o por muchos pips durante cada anuncio que estemos viendo y cada aumento de tensiones en Medio Oriente o cada disminución de las mismas, ¿va? Ahora, también es importante mencionarles, eh, la tesis alcista para el euro en la segunda mitad de 2026 no ha desaparecido, ¿va? Y esto para decirles esto me baso en algunos datos. El estímulo fiscal de Alemania de 500.000 millones de euros en infraestructura, si el gobierno alemán lo logra implementar con velocidad, podría generar suficiente crecimiento en la eurozona para que el Banco Central Europeo tenga más espacio de maniobra que la Fed. Por ahí Goldman Sachs estimaba que ese paquete de 500.000 millones de euros pudiera llevar un crecimiento alemán del 0.3% al 1.4% para finalizar el año. Y eso ayudaría a que el Banco Central Europeo pudiese no tener que verse con la necesidad de subir tasas. Además, el escenario de paz en Medio Oriente, si se llega a concretar antes de que termine el año, pues va a provocar evidentemente un colapso en los precios del petróleo. Eso ya lo vimos hace un par de semanas cuando Irán y Estados Unidos hicieron un cese al fuego. Y eso sucede porque Europa es una importadora neta de energía. Entonces, un shock positivo de energía para Europa puede reabrir el diferencial de crecimiento en favor del euro. Así que no todo está perdido. Pudiéramos ver un rebote en el euro y marcar el 1.14 como el piso, ¿va? Y el punto es este, el euro no está en una tendencia bajista per se, está en una tendencia lateral, está en un mercado que tiene una bifurcación donde cada dato puede mover el par significativamente en cualquier dirección y si tú como trader operas este par, pues necesitas niveles de riesgo bien definidos y no una posición de convicción de largo plazo sin cobertura, es decir, que no te vas a poner a vender simplemente porque está el mercado o lleva el euro cayendo de la mitad del año, ¿va? Después de ahí tenemos el dólar contra el yen japonés. Y esta posiblemente pudiese ser una operación lucrativa durante este año, pero, pero también muy peligrosa. Y esto viene de lo que les platicaba hace rato. Si el dólar es el motor del carry trade, pues el yen es el combustible, así de sencillo. Y Japón tiene tasas entre el 0.50 y el 0.75%. Estados Unidos tiene tasas entre el 30 y el 3.75, perdón, el 3.50 y el 3.75. Y esa diferencia de 300 puntos básicos es una máquina de hacer dinero si nosotros sabemos entender todo el tema del carry, pero también es una trampa si no entendemos cuándo se rompe. Así que aquí hay que poner atención. El carry trade eh, funciona así en su forma más simple. Tú pides prestado en yenes a tasas bajísimas y conviertes esos yenes a dólares. Inviertes en activos americanos que rinden al 4 o al 5% y te quedas con la diferencia, ¿va? A escala institucional, con millones o miles de millones de dólares, ese diferencial de 300 puntos básicos es una ganancia sustancial incluso antes de cualquier movimiento de precio, simplemente por tú haber pedido prestado a tasas más bajas e invertirlas con tasas más altas, ya estás ganando automáticamente, aunque el precio no se mueva. Pero para nosotros, como traders de CFDs, que operamos dólar contra yen japonés, pues bien, cuando el carry trade está activo y la volatilidad global es baja, el dólar contra el yen japonés tiende a subir gradualmente. Es decir, el yen se debilita, el dólar se aprecia y
cada 100 puntos básicos aproximadamente de compresión en el diferencial de la Fed contra el Banco de Japón, pues tiene un efecto o tiene un histórico de una correlación de movimiento de entre 5 y 8 yenes en el par. Entonces, ahí estamos hablando de que esto se traduce en pips o milipips, que es como se mueve el yen japonés, y con el diferencial actual de 300 puntos básicos a favor del dólar y el análisis fundamental justificando un yen débil, pues el mercado lo puede traducir en que el precio empieza a poder verse descontado y el yen hoy vale significativamente menos que lo que valía hace un año. Y si todo el tema geopolítico eh, empieza a minorar, nos puede dar le puede dar una patada o una caída interesante al dólar, ¿va? Entonces aquí viene la parte donde nosotros podemos definir si podemos ganar o perder operando dólar contra yen japonés, ¿va? Y les explico un poquito, les voy a poner el gráfico. Tenemos aquí el dólar contra el yen japonés, ¿va? Vamos a quitar todo esto. Entonces, bien, si el carry trade se acumula de una manera lenta y se rompe violentamente, esto puede pasar. Y un ejemplo es que en agosto de 2024, aquí donde está, estamos aquí en 2024, abril, aquí está agosto más o menos. Toda esta parte de aquí que les voy a señalar en una flecha. Martes, julio, aquí está 31 de julio, ¿va? Entonces, en agosto de 2024, el dólar contra el yen japonés se cayó desde 100 punto prácticamente 61, 155, pero estaba en picos de 161 hasta los 141, 100, hasta por acá bajito, 140 en menos de 3 semanas. El Nikkei, que es un índice bursátil japonés, se cayó un 12% en una sola sesión. Y los fondos que tenían el carry trade en sus portafolios sufrieron margin calls o llamadas de margen. Y eso forzó a la liquidación de posiciones, lo que generó más ventas. Por eso vimos esta caída tan fuerte. Cuando sucede un efecto así, se aceleran los colapsos. Y eso es un efecto de cascada que es lo que hace que el dólar contra el yen japonés sea un par muy peligroso cuando el carry trade se desconecta. Entonces, ¿qué pudiese desconectar el carry trade ahora? Pues bueno, son dos cosas principales. Primero, que el Banco de Japón suba más tasas o suba las tasas más agresivamente de lo que espera el mercado. Y si llega a hacer eso, lo que provocaría es una compresión del diferencial y o provocaría que la volatilidad global aumente abruptamente. Esto podría provocar un shock geopolítico, un dato económico que, como es la inflación, como es el tema de tasas de interés, sea catastrófico y entonces esto provoque que los fondos corran hacia el yen como un refugio seguro. Esos son los dos puntos que pueden provocar una caída prácticamente del dólar contra el yen japonés. Así que hay que estar muy atentos a cómo se sigue dando la inflación en Japón, en Estados Unidos y también cómo se están comportando los bonos y qué tanto, a qué niveles está llegando el, el yen japonés, porque el Banco de Japón ya tiene antecedentes de intervenir en la moneda, ¿va? Y eso se vio en septiembre de 2022, se vio en 2023 y también se vio en 2024, ¿va? Ahora, dentro de este par de dólar contra el yen japonés, les quiero compartir algo que leí. Leía yo que por aquí decía que JP Morgan mantiene un target o un objetivo de 164 yenes por dólar, o sea que el precio esté más o menos como por aquí. Y su argumento es que el diferencial de tasas y la demanda estructural de dólares por parte de corporaciones japonesas, pues superan el riesgo de un banco de Japón más agresivo. Por eso todavía se está estimando, o podríamos nosotros estimar, una subida de porcentualmente un 1% en el dólar contra el yen japonés. ING y Scotiabank están del otro lado. Ellos están proyectando un yen en 153 y aquí esta es la parte interesante. En 153, más o menos como por aquí, más o menos como por aquí abajo.
y esto lo están proyectando para finales de año. Entonces, esto lo están haciendo esperando que la normalización del Banco de Japón comprima ese diferencial lo suficiente para hacer que el carry se vuelva menos atractivo. Entonces, si vemos un poquito de ambos lados, pudiésemos inclusive nosotros pensar en que se pudiese dar un movimiento así para antes de que termine el año. Y esto en cuestión de pips, estamos hablando de más de 1,397 pips de movimiento, tan solo tomando como referencia 164 hasta los 153. Aquí, bueno, al mencionarles esto no es para que ustedes digan, oye, pues ¿quién tiene razón? La pregunta, o sea, esto es para que nosotros nos pongamos la siguiente duda y es, ¿tengo algún stop loss definido para el escenario donde el carry trade se rompa bruscamente? Y si la respuesta es no, pues el dólar contra el yen japonés es un par que, que no deberías de operar si no tienes un nivel claro de riesgo. Pero para eso están estos webinarios. Y entonces aquí lo que yo estaría esperando es que si el dólar contra el yen japonés llega a subir hasta los 164 y los datos siguen marcando que no hay una posible contracción en niveles de carry trade, es decir, que Japón no está por interceder ni hacer nada por aumentar tasas, pues entonces yo lo que haría es desestimar completamente los 164 y me pondría a estar vigilando todos los anuncios de política monetaria por parte del Banco de Japón para en la primer subida poder analizar en qué precio se encuentra, tal vez sea en 164. Hay veces que las fundamentales se alinean con lo técnico mágicamente y eh, dinamitan o provocan o disparan, mejor dicho, movimientos muy, pero muy agresivos en los mercados de divisas. Entonces, si pues, leemos o si nos enteramos que el Banco de Japón llega a subir tasas, evidentemente es lo que provocaría ahí es un efecto de alta volatilidad que pudiera disparar hacia abajo al dólar contra el yen japonés por ese shock económico que se pudiera producir. ¿Vale? Y esto se los pongo aquí. El carry trade se acumula de manera despacia, o de una manera muy lenta, mejor dicho, pero se rompe violentamente y es por eso que un escenario como este no es descartable. Por ejemplo, para que se den una idea, estamos hablando de un movimiento porcentual de un casi 7%, un 6,6%, y eso, o sea, si comparamos contra otros movimientos más recientes de enero, si tomamos de esto para acá, podemos ver que tan solo este movimiento, esta caída que fue en 1, 2, 3 días, representó casi un 4%, fue 3,93% de movimiento a la baja. Entonces, con una compresión de carry trade, pues que caiga un 6% no es nada, no está lejos de la realidad y es un trade que puede ser muy, pero muy atractivo si estamos vigilando qué hace el Banco de Japón y qué hace la Fed y con eso estar comparando qué pudiese suceder, ¿va? Ahora bien, esta semana le puse la atención de hoy, ¿no? Pero la realidad es que pues esta semana, mientras yo estaba preparando esta sesión y le estaba preparando estas diapositivas, pues se dio el día martes el CPI del mes de junio. Y la realidad es que la conversación cambió ligeramente, porque la inflación anual en Estados Unidos bajó del 4,2% al 3,5%. Los precios cayeron un 0,4% de manera mensual en lo que es la inflación núcleo, la inflación base, y esto básicamente reflejó la primer caída de inflación desde 2020 y el dólar reaccionó bajando medio punto porcentual, provocando que ahora la pregunta no es si se acabó el higher for longer que les decía, el de tasas más altas por más tiempo. La respuesta corta es que todavía no lo sabemos, esa es la realidad. Y esa incertidumbre es exactamente lo que el mercado está cotizando en este momento, ¿va? Entonces, poniendo los dos lados como argumento, eh, vamos a tocar lo siguiente, ¿va? El caso para que higher for longer o tasas más altas durante más tiempo siga vigente es que Kevin Warsh esta misma semana testificó ante el Congreso y dijo explícitamente
que una lectura alentadora de inflación, es decir, el resultado que vimos esta semana de la inflación de junio, no significa que el trabajo de la Fed esté terminado. Y mencionó que el conflicto en el Medio Oriente ha rescalado esta semana y esto, con esa tensión al estrecho de Hormuz, pues mantiene un piso en los precios de energía y también hace que la probabilidad de una alza de tasas en septiembre siga en torno a un 50% según los mercados de futuros. Y pues la realidad es que un solo dato bueno como el que vimos, que la inflación había bajado el mes pasado, pues no cambia un régimen de tasas de interés, porque se convierte en un dato aislado. Un dato fuerte de inflación, como el que vimos esta semana, ayuda a que puedas operar tales el oro y el dólar de manera correlacionada negativamente, pero no te cambia la narrativa y ese es un punto fuerte. Ahora, el caso para que el régimen esté cambiando puede ser que la caída del 0,4% mensual en la inflación, pues no sea un dato menor. Déjenme ponerles aquí rápidamente cómo se dieron los datos. Y a esto me refiero, la inflación mensual de junio, pues estuvo en el 0,4 o menos 0,4%, ¿va? Esta representa la primera caída mensual en 5 años, y si ese patrón se repite en julio, atentos a esto, la Fed va a tener mucho más dificultad para justificar una alza, es decir, que los precios se pueden mantener sin, más bien las tasas de interés se pueden mantener sin cambios. Ahora, hay otro factor que interviene aquí, y es que el mercado laboral también está dando señales mixtas. El reporte de empleo ADP de junio mostró tan solo como 98,000 empleos. Les voy a poner, a poner la primera semana de julio. Aquí está, nóminas no agrícolas, aquí está. Entonces, eh, el reporte ADP, ¿dónde está el ADP? Aquí está el ADP, sí, reportó 98,000 empleos nuevos nada más, y las nóminas no agrícolas llegaron apenas a 57,000 nuevos empleos, muy por debajo de los 114,000 que se esperaban. Y eso es debilidad, eso no es fortaleza en el mercado laboral. Entonces, para sintetizarlo un poquito, los datos que hemos visto a inicio de mes y esta semana no cambian el discurso del presidente nuevo de la Fed, ese señor Kevin Warsh, pero sí reducen la probabilidad de que haya una subida en septiembre y de que bueno, esa subida se vaya a concretar, ¿no? Entonces, el mercado ahorita lo que está haciendo es ajustar esa probabilidad en tiempo real, ¿va? Sin embargo, hay un riesgo que los consensos están ignorando y es el tema del petrodólar bajo presión. Hay que entender que hay una dimensión del fortalecimiento del dólar que la mayoría de los análisis no cubren adecuadamente. Y es que los nuevos mecanismos de pagos en el estrecho de Hormuz, según una firma que se llama StoneX, les recomiendo que lean sus reportes. También los acuerdos alcanzados para permitir que los pagos de energía se hagan en dirhams de los Emiratos Árabes o en yuanes chinos en lugar de dólares están poniendo presión sobre el sistema del petrodólar. Es decir, ya para comprar dólares no se necesita forzosamente dólares. Y eso, pues, afecta evidentemente a la divisa. Sin embargo, no significa que el petrodólar vaya a colapsar. Lo único que significa es que ya hay una grieta que se está formando ahí. Y si esa grieta se amplía, la demanda estructural de dólares para comprar energía, que es prácticamente uno de los pilares de dominio del dólar como reserva global, pues se reduce marginalmente. Y a largo plazo, eso pesa sobre el dólar independientemente de lo que haga la Reserva Federal, ¿va? Ahora, tenemos consecuencias por parte de todo esto, y es que el oro, los mercados emergentes y o inclusive tu cuenta bancaria se van a ver afectados. Un dólar más fuerte no solo afecta al euro dólar ni al dólar contra el yen japonés, sino que tiene consecuencias en cascada sobre prácticamente todo lo que operamos nosotros como traders de CFDs, ¿va? Y uno de esos puntos es el SHA USD, el oro. Em, Siendo realistas, el oro, podemos decir que el oro no le tiene miedo a la inflación. El oro le tiene miedo a las a las tasas reales, porque la diferencia entre la tasa nominal de la Fed y la inflación, pues son un impacto que afecta el sentimiento del mercado. Cuando
esa diferencia entre estas dos es positiva y crece, el oro va a sufrir sí o sí, pero cuando es negativa o cae, el oro se beneficia. Y en el entorno actual hay dos fuerzas opuestas que están presionando al oro. La primera son las tasas reales que suben con la retórica hawkish de este señor Kevin Warsh, y eso evidentemente provoca el oro a la baja. Y la segunda es la demanda de refugio por el conflicto del Medio Oriente. Eso le pone un piso, es decir, sí hay guerra, pero esa misma guerra está provocando posibles niveles de inflación que necesitan que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo, ¿va? Y ese es el equilibrio que está explicando el por qué si tú volteas a ver un gráfico del Shao, del oro, vamos a poner este de aquí, este, esto explica el por qué hemos visto, o sea, vimos máximos históricos, pero no hemos visto ya una caída mucho más fuerte. Ya para algunos, inclusive el oro debería haber roto los 3.800 y tal es estar cotizando cercana a los 3.600, 3.500, ¿va? Pues bueno, eso que les acabo de decir, este tipo de modelo de cómo analizar, aplica a las divisas de mercados emergentes. Por ejemplo, el dólar contra el peso mexicano, que está por acá. Ahí está. El dólar contra el peso mexicano es un efecto muy directo. ¿Por qué? Porque México tiene tasas domésticas altas. Están cerca del 9% y eso es algo positivo, algo que para el carry trade es sumamente bueno. Y México, al tener estas tasas domésticas altas, cercanas al 9%, hacen que el peso mexicano sea un activo bastante atractivo para el carry. Pero cuando el dólar se fortalece globalmente por decisiones de la Fed, pues el capital va a buscar rendimiento en pesos, ya no en pesos mexicanos, sino que van a estar vendiendo sus pesos para tener nuevamente dólares americanos. Y eso evidentemente fortalece, debilita, perdón, al peso y hace que el dólar contra el peso mexicano suba, es decir, la moneda base que es el dólar, pues se aprecie. Y esto independientemente de los fundamentos domésticos que México presente, ¿va? Entonces, este es el mensaje, es un mensaje simple, pero es muy importante, porque cuando operas en un entorno de tasas más altas por más tiempo, el dólar no solo mueve los pares donde directamente aparece, sino que redefine el atractivo, o sea, el atractivo relativo que tiene cada activo en la plataforma de trading que utilices, ¿va? Entonces, bien, em, en esta sesión hemos cubierto, creo que, un buen terreno. Hemos cubierto el giro histórico del dot plot, o sea, del tema de las tasas de interés de la Fed de junio. Hemos cubierto el tema de la mecánica de las tasas y del dólar. Hemos cubierto el euro contra el dólar, atrapado entre dos bancos centrales, que están ahorita los dos super hawkish, y el dólar contra el yen japonés, con el carry trade más lucrativo y más explosivo del mercado. Y también la atención activa de esta semana con el reporte de inflación, que enfría las expectativas de que las tasas puedan subir un poco más, ¿no? Sin embargo, me gustaría cerrar con una idea que es muy importante. Higher for longer, esta frase que les decía hace rato, no es una predicción, es un régimen. Y operar en un régimen exige que te hagas preguntas y que te hagas las preguntas correctas. Y no es cuándo va a recortar la Fed, sino cuánto tiempo puede sobrevivir si no recorta. Porque recordemos que a tasas más altas, créditos más altos, menor consumo, y eso genera cierto freno o puede generar cierto estancamiento económico, ¿va? Entonces, el dato de inflación de esta semana puede ser el inicio tal vez del cambio de régimen o puede ser simplemente un dato que Kevin Warsh va a ignorar en septiembre. La realidad es que el mercado no lo sabe, ni el mercado, ni tú, ni yo lo sabemos. Y como punto importante a volverles a enseñar por acá, es que los futuros por parte de la Chicago Mercantile Exchange están pensando, están reflejando que para septiembre el mercado pueda tener casi un 50% de probabilidad de que suban las tasas en septiembre y eso con un 48% de probabilidad de que se quede igual, un 46% de que suban y un 5,1% de que suban todavía más.
pues no es una señal clara, es incertidumbre y el mercado lo va a estar cotizando en el precio. Ahora, en un mercado o en un entorno de incertidumbre, los traders que sobreviven son los que definen sus reglas antes de abrir la posición y no después. Entonces, si operas largos en dólares, define en qué nivel del DXY o en qué print de inflación revisas tu tesis. Si operas en corto, el yen, pues define cuánto drawdown puedes absorber si el Banco de Japón llega a sorprender. ¿A qué me refiero? A que como el dólar contra el yen japonés está subiendo, pues muchos van a seguir buscando algunas compras. Está bien, pero también va a haber algunos otros ya buscando las ventas y entonces aquí es donde tienes que gestionar el riesgo porque prácticamente este activo está a la merced de lo que cualquier banco central diga y no tanto de reacciones técnicas porque pues, cada día se están creando prácticamente nuevos niveles cada vez más altos, ¿no? ¿No? Ahora, otro punto. Eh, la Fed no opera para que tu trade funcione, ¿va? Tú, yo, nosotros necesitamos operar para sobrevivir cuando la Fed haga lo que nadie espera. Y esa es la lección que este año nos está dejando y que va a definir tu próximo trimestre, ¿vale? Así que solo me queda por agradecerles. Hay que estar muy pendientes porque el 29 de julio es la siguiente reunión de la Reserva Federal, así que deben de estar atentos. Y si tú todavía no estás operando, no estás haciendo trading y estás interesado, pues si quieres puedes agarrar y escanear este código para abrir tu cuenta en BT Markets, obtener un bono del 100% en tu primer depósito a partir de $100 y con eso poder estar aprovechando todos los webinars que tenemos y también poder sacarle pues ventaja a todo lo que está pasando a nivel global operando con nosotros, ¿va? Así que bien, sin más por el momento, aquí cerramos este webinario. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes por aquí en esta tarde. Les mando un fuerte abrazo y si quieres ver otra vez este video, a partir del día de mañana va a estar subido en YouTube, así que entra a nuestro canal de YouTube, BT Markets Español, y ve a ver los últimos webinarios que hemos hecho las últimas semanas. Sin más, les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan un excelente fin de semana. Bye bye.